Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Les habla Cintia Santana y agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, como todos los viernes, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el lenguaje audiovisual como función social. Y para ello nos acompaña nuestro invitado Fernando Sandoval. Él es director de MIAX, de la Muestra Independiente Audiovisual de Jalisco. Así es, gracias. Con X. Y pues primeramente muchas gracias por acompañarnos, Fernando. Esta es la segunda vez que estamos aquí juntos en Laberinto. Y a ver, pues también vamos a hablar de la 9ª edición ya, ¿no? De octava. La octava. La octava. Perdón, Digo, la octava. Ojalá lleguemos a la 9ª. Fácil, más, sin ojalá. problema. A ver, cuéntanos un poquito de qué va esta octava edición. Ahora sí que para los que no conocen el proyecto MIATS, es un proyecto de cine independiente que surgió hace 8 años. Y pues ya, como bien lo dice Cintia, gracias por la invitación. Ya estamos por iniciar la octava edición, que prácticamente estamos en convocatoria. Pueden mandar sus películas hasta el 1 de abril. Okay. Y posteriormente, en marzo tenemos la rueda de prensa. Estén atentos, va a ser el 31 de marzo. Y pues hay invitados, ¿no?, a conocer a detalle qué es MIATS y vamos a ir a los barrios. Esa es la sorpresa. Y como decías ahorita con el tema del lenguaje audiovisual como función social, justamente la MIATS tiene esa función, ¿no? Es un cine independiente que quiere llegar a la gente. Así es. A ver, cuéntanos un poquito qué fue lo que te motivó para lo de MIAX, igual para los que no conocen tanto el proyecto, ya para entrar a fondo a este interesante tema, ¿no? Gracias, Cintia. A mí lo que me motiva más que nada de todo esto es el desarrollo personal, profesional. Yo estudié la licenciatura en gestión cultural y pues yo, de alguna manera estoy estudiando pues música y cine, ¿no? Ya llevo 15 años dedicándome a todo esto, entonces también es algo que pues lo hago más que nada por una motivación personal, pero también me gusta compartir mis conocimientos y lo que voy aprendiendo con los demás y generar un diálogo, ¿no? Para mí es muy importante que haya esta retroalimentación y crecer como personas. O sea, realmente yo creo en que la realidad se cambia a través del compartir, ¿no? Claro, pues la misma cinematografía es una función social, ¿no? O sea, de ahí puedes transmitir un mensaje, algo, no sé, alguna polémica, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaste también lo de tus clases, estás ofreciendo, abriste ya como un lugar, ¿no? Sí, acabo de abrir tus talleres. Un taller, un espacio para impartir talleres de cinematografía. Yo he impartido varios talleres, de hecho he dado clases en prepa también para chavos. A mí me encanta, la verdad, sobre todo analizar el lenguaje visual, porque ahorita con los medios tecnológicos, pues estamos en una época privilegiada, a diferencia de que antes, ahora sí que poca gente podría hacer como cortometrajes, poca gente podría hacer cine realmente, porque el cine siempre ha sido para la gente de lana. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de que si queremos aprender el lenguaje visual, me refiero a los planos, el movimiento de cámara, los encuadres, todo esto, pues es un momento, pues yo creo que privilegiado, pues. Crucial, ¿no? Sí, ahorita con las redes sociales, pues a lo mejor no es con tanta producción o así, pero tienes contenido, ¿no? Tienes como algo que transmitir a las demás personas. Entonces, pues plataformas como Facebook, como Instagram, en Stories, todo esto, YouTube, no se diga, es un medio, ¿no? Para mostrar pues ahora sí que llegar a nivel mundial, ¿no? Aparte se está diluyendo mucho, ¿no? O sea, el lenguaje, digamos, un ejemplo, tenemos la televisión, tenemos pues ahora sí que el YouTube, ya tenemos las redes sociales, tenemos ahora sí que las salas de cine, tenemos multiplataformas donde nos damos cuenta que antes eran como que se generaban contenidos para ciertas plataformas, ¿no? Ahorita ya se está diluyendo todo, entonces también es normal, ¿no? Como el lenguaje, ¿qué pasa? Se empieza a vulgarizar en el sentido de que de repente, pues, gente como youtubers que nada más ponen la cámara, pues ya dicen, ya estamos como
haciendo cosas interesantes, que sí, ahí habla los contenidos, pero el lenguaje visual es diferente, porque el lenguaje visual pues abarca todas las plataformas, ya sea político, ya sea pues para contar una historia. Religioso, pues de cualquier todo, ámbito, ¿no? Sí, así es. Sí, basta con, ahora sí que poner una cámara y bueno, no por el simple hecho de que se exponga por medio de un video, quiere decir que es algo importante, ¿no? Como dices, pues hay muchos youtubers que, no sé, hacen retos o, que 24 horas en no sé dónde y ya con eso creen que están haciendo como contenido, pues simplemente porque tiene visualizaciones, pues importante, ¿no? Claro. De hecho, a mí me gustaría hablar un poquito del encuadre. El encuadre es como muy importante porque es la forma como percibimos nuestra realidad, ¿no? Hay encuadres psicológicos, hay encuadres sociológicos. Entonces, el cine tiene que ver mucho con esta parte de los encuadres, ¿no? Nosotros encuadramos y damos una visión de la realidad porque no vemos nosotros en 360 grados, realmente vemos una parte de la realidad y es lo que muchas veces transmitimos en el cine, ¿no? Y por eso es importante, yo creo que en esos tiempos aprender el lenguaje visual porque es como enseñarte a escribir. Ahorita ya se volvió indispensable. Entonces, a lo mejor mucha gente va a decir, qué atrevimiento, pero la narrativa tiene que ver mucho con cómo manejamos la cámara en cuestión porque es comunicación, ¿no? Entonces, es importante que no nos dejemos manipular en el sentido de porque es bien fácil manipular. Un ejemplo, te lo pongo así bien fácil, a través ¿no? de los encuadres, ¿no? Sí, exactamente. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hitler, o sea, le hicieron una campaña donde lo hacían ver como alto, poderoso y la cámara desde abajo, ¿no? Exactamente. Como si fuera pues, un ser superior, ¿no? Y son los encuadres, ¿no? Y funcionó a la perfección. Sí. Entonces, ahorita también nos manipulan mucho, digo, sobre todo nuestros papás y de nuestras generaciones antiguas, pues los manipulaban más, ¿no? Ahorita ya hay un poquito más de información, digo, nos siguen manipulando de otras maneras, a veces por falta de realmente nosotros querer como tener la información, pero ahorita tenemos a disposición formas para aprender todo lo que queramos, ¿no? Sí, o a lo mejor no se cree tan importante, ¿no? Pero en realidad el saber sobre el lenguaje audiovisual es un poder muy grande, como dices, pues se puede llegar a la manipulación, o sea, películas como las de Hollywood, por ejemplo, que pues no solamente es como el tipo de ángulo, sino también jugar con los colores, que muestran seguridad, que muestran paz, que muestran miedo, la música que se utiliza, ¿no? Todo eso influye bastante. Sí, y nos ideologizan a través del cine también, ¿no? O sea, como bien decías, Hollywood, ¿no? De repente ahorita hay pura película de superhéroes y tiene una estructura, ¿no? Obviamente para idolatrar ciertos personajes, los buenos, los malos, los antagonistas, los seres supremos, exactamente. Entonces estamos hablando que hay muchas formas de ver la realidad y sí influye sobre nuestros gustos, influye sobre cómo vemos las cosas y cómo hasta vivimos, ¿no? Porque mucha gente de repente, a lo mejor no se creen Superman, pero sí comparten como los valores de ese personaje, ¿no? Y es algo como que de repente es medio chocante porque pues son creencias judeocristianas que pues todas las tenemos, obviamente de Occidente, pero sí es importante decir que pues no es como las creencias universales, ¿no? Porque luego por eso existe el fascismo, porque pensamos que tenemos la verdad, y la verdad es que hay un montón de verdades, ¿no? Pues es muy subjetivo, ¿no? Todo este pensamiento. Ahora sí que cada quien se queda con el pensamiento que más le convenga. Sí, pero yo creo que más allá de lo que le convenga es realmente qué queremos, ¿no? O sea, es un autodescubrimiento personal, porque de repente hay gente que se la vive predicando y yo creo que más bien es como... Bueno, que tratan como de imponer ideologías, ¿no? Si yo lo creo, es verdad, entonces te impongo a ti que también lo creas y si no, estás mal. Bueno, hay que respetar la subjetividad de cada persona, ¿no? Igual uno se apegan a algunas creencias por seguridad o porque los mantiene, pues, felices, ocupados, etcétera. Entonces, pues ya es cuestión de respeto también ahí, pero bueno, también saber identificar... ¿Mande? Qué débiles, no te creas, no es cierto. Ahora sí que son necesidades humanas, ¿no? Exactamente, es parte de una necesidad. Y bueno, hace rato estaba investigando un poco sobre el tema y me encontré con este término que se llama el efecto Kuleshov. Vale, interesante. Ajá. De hecho, ¿quieres que hablemos un poquito? Sí, me llamó mucho la atención. Ok. Hitchcock, hay un video de Hitchcock que lo explica ahí genial. está en YouTube, por cierto, por si lo quieren ver, está muy interesante y es breve. Hay muchas teorías del montaje, ¿no? O sea, las imágenes por sí solas no dicen nada, sino hay como una interrelación entre sí, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando que las imágenes, la teoría del montaje tiene que ver cómo montamos las imágenes para decir algo.
Entonces, es bien interesante porque, bueno, en este video, Hitchcock, ahí busquen los Hitchcock, efecto Kuleshov, entonces aparece directamente donde él sonríe y después la toma, aparece una familia, ¿no? Con un niño en brazos. Sí, primero aparece como con una cara neutral, ¿no? Así es. Y luego el segundo fotograma, la segunda imagen, es una señora con su hijo, ¿no? Así jugando, es. así como muy tierno. Y en la tercera toma aparece también ¿Otra Hitchcock, pero sonriendo. Así Entonces es. dice, aquí nos transmite como, pues es una persona simpática, le gustan los niños, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa si cambiamos la imagen de en medio? O sea, en lugar de que sea una señora con su hijo jugando y así, no sé, una chica en bikini. Y la sonrisa de Hitchcock al final también aparece, entonces ahí dice, bueno, podemos ver que a lo mejor es una persona que está pensando en otras cosas, ¿no? Que anda un rabo ahí verde. En un señor indecente, él lo llama, ¿no? Sí, o sea, está cambia interesante mucho. porque justamente en esa, es una teoría que se analizó, que ahí nos dice directamente la importancia del montaje, ¿no? Relativamente nosotros podemos conocer los encuadres, pero también por eso tenemos como la importancia del montaje. ¿Cómo montamos los encuadres? ¿Por qué hacemos un movimiento? Y si nos profundizamos en todos esos aspectos, estamos viendo la composición, ¿no? Cada vez que hacemos un encuadre y una composición, un ejemplo, Kubrick hacía composiciones geométricas increíbles. Tarkovsky manejaba muy bien la luz, entonces estamos hablando, hay miles de posibilidades, ¿no? Sí, todo esto influye en de qué manera quieres transmitir este mensaje a la audiencia, ¿no? Igual, a lo mejor la audiencia ni siquiera lo capta, ¿no? Así y el es. director quería transmitir felicidad y terminó transmitiendo tristeza, ¿no? Sí. Es que también es eso y sí nos pasa, ¿no? Por ahí dicen que se producen dos películas. La que tú planeas por escrito, que en la carpeta de producción y todo esto, y la que resulta, ¿no? Porque al final, pues, se toma lo que te sirve, de lo que grabaste. Y tiene que ver muchos aspectos, ¿no? Estás cansado, de repente, no sé, se cayó una escena y la luz ya cambió porque es luz natural, empezó a llover, no sé, hay infinidades de cosas. Entonces también es la realidad que estamos condicionados hasta cierto punto por la naturaleza, por los recursos económicos y por muchas cosas. Y el recurrir a la improvisación, ¿no? Sí. A lo mejor una toma tú la tenías planeada en un día soleado, pero pues en esa ocasión que tú estabas grabando, pues llueve, ¿no? Bueno, Sí. pues hay que modificar a lo mejor un poco el mood, pero bueno, que el mensaje sí logre transmitirse, ¿no? Fíjate que ahorita que dices todo esto, retomando la función social, yo realmente comencé también, MIATS por un motivo personal y también por el motivo de que es importante que el cine llegue a la gente, ¿no? Porque nos están vendiendo un cine como general, el de Hollywood, hay más cine de Hollywood que cine mexicano, y se está produciendo mucho cine y no oficial, ¿no? También eso es importante decir. ¿Y no qué? No oficial, o sea, me refiero no apoyado por el Estado, y se está produciendo mucho cine que no está llegando y la gente no está viendo. Entonces yo creo que es importante que el esfuerzo de cada persona, el empeño que le pone, es importante que se comparta y que la gente aprenda a apreciar el esfuerzo y también a compartir que la verdad es que no todos necesitamos alfombras rojas, ¿no? Necesitamos realmente historias humanas. Yo creo que es como algo que hace falta, y vivimos tiempos violentos porque no queremos mirar hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros mismos, y nos duele, pues, pero el dolor no sirve de nada si no hay una catarsis para realmente cambiar, ¿no? Claro, sí. Yo sí soy una fiel creyente de que el cambio está en uno mismo, a pesar de que he visto comentarios totalmente contrarios, ¿no? Como burlándose de eso, pero es que en realidad sí puedes llegar a cambiar pensamientos desde tus acciones, ¿no? Pues simplemente cambias tu encuadre, ¿no? O sea, porque exacto. Yo honestamente ahorita con un ejemplo con el coronavirus que tanto enlata. ¿Y yo el Corán? Digo, sí sé, ¿no? Ya escuché las noticias, pero no me clavo, ¿no? Porque si uno se clava en las noticias se va enfermando. Y la verdad es que hay una línea editorial que también para causar shock social, porque es manipulación, hay intereses, entra un montón de cosas. No quiero ser de teorías de conspiración porque ni siquiera es como el plan, pero sí hay muchos intereses que pues juegan con nosotros, ¿no? Entonces hay que ser como con mucho criterio, que es realmente la información importante, lo demás ya es morbo, ¿no? Sí, que también el morbo, pues no se diga, vende mucho, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú, por ejemplo, qué le dirías a una persona que a lo mejor tiene una idea,
pero no sabe cómo ejecutarlo. O sea, ¿qué herramientas son las que necesita, ya sea pues en cine independiente, ¿no? Que no tenga como los recursos para llegar a algo comercial, a algo hollywoodense. ¿Tú qué dirías que son las herramientas principales? Yo honestamente creo que hay que plantear historias reales en el aspecto de tu realidad. O sea, ¿qué puedes hacer, no? Realmente, porque de repente no podemos a lo mejor explotar una ciudad, porque pues como es imposible, ¿no? Sí. Entonces, con After Effects igual. Sí, digo, hay formas, ¿no? Digo, si tienes acceso a hacer eso, pues adelante. Pero sí hay que ser muy realistas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? Se vale experimentar también con formas, métodos. Yo lo que, bueno, ahora sí que el consejo que yo doy es que sepan a través de una premisa qué es lo que quieren y a través de esa premisa, ahora sí desarrollar la historia y una historia un ejemplo, hay una película de Tarantino que se llama Perros de Reserva, que está interesantísima porque de repente cuando empiezan a torturar a alguien, mueve la cámara, no se ve nada, ¿no? Y sin embargo se escucha la tortura y todo eso, y regresa y aparece cómo fue torturado, o sea, cómo quedó, ¿no? Sí. Y son recursos audiovisuales de lenguaje que no necesitas hacer como de repente torturar y que se vea cómo sufren. O sea, bueno, ya es gusto personal, a mí no me gusta. Un gusto personal, sí. Entonces yo prefiero pues que me lo den la interpretación, que me lo hagan pensar, imaginar, hasta yo lo sienta y, caray, y ya al último pues ver, son recursos, ¿no? Entonces es importante entender que aquí estamos como haciendo, porque de repente nos venden así como ideas como, todos vamos a hacer películas como Guillermo el Toro. No, pues la verdad es que no tenemos el recurso de Guillermo el Toro, no tenemos a lo mejor también pues los contactos, y pues también está de loco endeudarse nada más por una lucir, ¿no? Que hay que ser muy, muy realistas y muy objetivos. Claro, sí, por ejemplo, esta escena en Titanic muy famosa donde se están buscando, ¿cómo se llama? Jack y Rose. O sea, cada uno va corriendo, ¿no? Sí. Y pareciera como si estuvieran en el mismo lugar, como buscándose, pero en realidad pues no es así. O sea, inclusive la toma pudo haber sido un día antes, el de Jack, y la otra el día siguiente, ¿no? Y uno ni en cuenta, o sea, cree que lo está viendo como en ese momento, así como la escena de la tortura, ¿no? Hay una función de alguien que se llama el continuista, ¿no? Que prácticamente es el que verifica los detalles, porque pues obviamente el cine no se graba en línea recta, o sea, hay muchos cortes, días, hay planeación. Ajá, sí, claro. Entonces hay alguien que se fija en los detalles, ¿no? Si un ejemplo, hay una cortada aquí en el cachete, pues en la siguiente escena no puede aparecer ya sin la cortada, ¿no? Entonces alguien está cuidando esos detalles. Que luego hay muchos errores en las películas sobre eso, ¿no? De que, le hicieron una cortada y ¡pam! La siguiente escena inmediatamente, ya no tiene la cortada. O de repente cambió la iluminación, ¿no? Bien drásticamente, o el color. Hay muchos detalles. Un ejemplo, en el cine se ve la teoría del color, se ve la composición en cuestión de la proporción de tercios, o sea, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, la iluminación cómo entra, ¿no? O sea, el cine es muy rico como lenguaje, ahora sí que es algo que nos permite una precisión estética que nos lleva pues a una cuestión hasta espiritual, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Nancy Sinatra con Bang Bang y enseguida regresamos. Mencionarles que estamos todavía regalando libretitas. Ya publicamos aquí una foto en Laberinto del Pensamiento en Facebook. Está la transmisión en vivo también en este momento y nos pueden encontrar en www.radiocartón.com. Y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, hablando sobre el lenguaje audiovisual como función social, con nuestro invitado director de MIAX, Fernando Sandoval. Y bueno, estamos hablando del poder y la importancia que tiene más que nada actualmente con tantas redes sociales y así, de saber cómo manejar o aunque sea tener nociones básicas sobre el lenguaje audiovisual, ¿no? Sí. Y bueno, en esta ocasión hicimos el reto semanal, como todas las semanas, ahí en la página de Facebook del Laberinto del Pensamiento. Y a ver, Peter, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál fue el reto semanal? Ok, el reto fue ¿cuáles son las diferencias entre cine de autor, cine independiente y cine comercial? Okay. Edith dice que sabe muy poco de cine, pero ella cree que el comercial es el que no tiene gran historia, que solo hacen la película para vender, tipo Rápidos y Furiosos, por ejemplo. Pues es industrial.
Pues sí, a lo mejor lo que más mueve ahí es la lana, ¿no? Pero sí. Igual sí puede tener contenido, ¿no? Sí, digo, sí, pues hay contenido. El cine comercial también tiene películas maravillosas, pero regularmente su fin pues es entretener, es industrial, es, ahora sí que dicen, películas domingueras regularmente son... Ándale. son cine comercial. Hollywoodenses, ¿no? Ajá. Sí. Ahí les va el comentario de un servidor. Pues el cine comercial es el que se hace en las grandes compañías orientadas a agradar a la mayoría del público, claro. Tipo pues Hollywood, y el independiente totalmente lo contrario, o sea, no necesariamente necesita de estos grandes estudios para poder salir al aire. Del autor, la verdad es que no... Bueno, el cine de autor es lo que le decía a Cintia. Las diferencias. El cine de autor pues está en las dos, ¿no? Está en la línea comercial y en la línea independiente. Regularmente es más independiente porque, como bien lo decían, pues ya entran las grandes industrias que son las que deciden pues cómo se terminan las películas, entonces dejan de ser como la visión del autor. Pero sí suele darse que también en cine comercial hay películas de autor, ¿no? Regularmente se le relaciona al cine independiente y el cine de autor como una misma línea, pero sí se puede dar que el cine de autor llegue a ser cine comercial. Es raro, pero sí se da. Pero ahí que es como lo imperante en el cine de autor, o sea, que sea... ¿Tu visión? Tú como director. Tu punto de vista, o sea, como que no tenga el punto de vista de terceras personas. Sí, o sea, que no decida un corporativo, una empresa sobre tu contenido o tu visión, ¿no? Porque sí hay que entender que pues hay un montón de visiones que influye, pues ahora sí que las multinacionales, las empresas, el mismo gobierno de cómo decidir cómo tienen que terminar. Un ejemplo de ello es la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, que le obligaban a hacer 2 finales, ¿no? Porque no les gustó y porque ofendía a México, hablaba mal de México, según el gobierno en turno. Entonces cuando ganó en Cannes, y nada más porque ganó en Cannes, pues ya él pudo meter, porque metió el final que él quiso meter, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya le respetaron que pudiera meter su final que él pedía hacer, ¿no? Y estamos hablando de cine de autor apoyado por el Estado, que en este caso es muy diferente a Hollywood. Digo, hay que diferenciar el cine que se hace en Hollywood al cine mexicano, que obviamente aquí no es una industria como Hollywood, un monstruo no es tan grande, pero sí el Estado aquí en México siempre ha controlado el cine. Entonces también está interesante profundizar sobre ese tipo de cuestiones y muestra esos Los Olvidados de Luis Buñuel, cómo le obligaron a hacer otro final, ¿no? Que nada más porque ganó festivales pudo meter el final que le correspondía. Sí, de otra forma, pues meramente que quedara por los intereses del Estado, ¿no? Así es. Wow. ¿Y tienes algunos directores que más admires y por qué? Uy, interesante. Estaría interesante pues saber un ejemplo, cuáles son tus influencias. Tarkovsky me encanta la cuestión poética de la imagen, como la fotografía sobre todo. También me gusta mucho Kubrick. Digo, yo soy muy clásico. Y en cuestión de narrativa me gusta mucho Luis Buñuel, ¿no? Cómo narra las historias. Hay un director coreano que me gusta mucho, que se llama Kim Ki-doo también. Hay una película que les recomiendo, de mis favoritas, se llama Las Estaciones de la Vida, que es primavera, verano, otoño, invierno, y otra es primavera. Y habla prácticamente de un niño y un monje, ¿no? Y es maravillosa porque también es un solo escenario, hay un montón de planos, pero todo dentro del mismo entorno. Hay pocos personajes, aparecen 6 personajes. Entonces también son películas coreanas maravillosas que de repente vale la pena pues ponerles atención. Ya es una película vieja, de los 90 más o menos. Entonces los invito a verla. Ay, como esta película creo que se llama Temporada de Patos. Sí, ¿la conoces? Que está en blanco y negro y todo fue una sola toma, tengo entendido, ¿no? Bueno, Temporada de Patos, no sé exactamente cuántas tomas fueron, pero fueron muy pocas. Pero yo sí me acuerdo que fue una película que está muy muy bien hecha en cuestión de que los planos son muy limpios y también hay una narrativa son 2 chavos que renuncian a todo, ¿no? Prácticamente es como la liberación. Pero sí es una película que en ese sentido que también vale la pena ver. Ya que tocas el cine mexicano un poquito más contemporáneo, está Temporada de Patos, está Desierto Adentro, que también es una película que habla de los cristeros, pero desde un enfoque del fanatismo. También hay varias películas, ¿no? Está Amores Perros, que va a cumplir 20 años también.
ahora sí que pues, Iñárritu es un gran cineasta también en ese sentido y se ve desde ahí, que también hablando de estructuras de guión, pues estamos hablando que la estructura clásica, para la gente que no sabe, es prácticamente planteamiento, conflicto de resolución, que es la estructura aristotélica, y de ahí pues ahorita ya, según cómo ha ido evolucionando el cine, pues hay un montón de estructuras ya para contar una historia. Entonces es interesante también conocer cómo ha ido evolucionando narrativamente y en cuestión de planos y en cuestión de tecnología y movimientos de cámara, el lenguaje del cine, ¿no? Yo creo que sí les invito a analizar un poquito eso, observar un poquito, porque cada vez que vean una película la van a ver diferente, la van a apreciar como no tienen idea. ¿Cuáles son estas diferentes estructuras que mencionas? Bueno, no me sé directamente los nombres, me sé varias formas. Esta estructura es la clásica que te menciono, es planteamiento, conflicto y resolución de la estructura aristotélica, que prácticamente es introducción, desarrollo y conclusión, sí. Por decirlo en sentido de que lo entendamos. Y también hay otra cuestión, ¿no? Hay estructuras que ya son un ejemplo, líneas paralelas. Bueno, un ejemplo, la película de Psicosis, de Hitchcock, de repente parece que la protagonista es una chava, ¿no? Pero resulta que de repente entra el asesino. ¿Qué pasa si la chava hubiera seguido vivo? Entonces le quita el peso al asesino. Entonces estamos hablando que también son estructuras donde te hacen creer que una persona es el protagonista, pero de repente resulta que no, que es otro. Son estructuras, pues al final, también un ejemplo de Amores Perros, se enlazan las pequeñas historias entre sí y se conjunta al final, ¿no? Y al final termina siendo el protagonista también el vagabundo que aparece, que tiene un montón de perros, ¿no? Entonces, sí. Hay muchas estructuras en cuestión de análisis. Sí me falta un poquito como conocer el origen de cada una. Sí, tal cual los conceptos. Exacto, a lo mejor, ¿no? Pero sí conozco. Pero sí, esa es como la clásica, o sea, está un personaje que entra en un conflicto y poco a poco lo resuelve, o a lo mejor ni siquiera lo resuelve, pero bueno, queda muy en claro que entra como en una situación conflictiva, ¿no? De hecho, las películas hollywoodenses regularmente tienen esa estructura, ¿no? Donde, sobre todo la de superhéroes, ¿no? Sí, porque, digo, la verdad es que son películas hechas para gente infantil, bueno, en el sentido que para niños, están hechas para niños, y para toda la familia, digo, obviamente ya son como cuestiones de, es que a mí me gustaba Batman, ¿no? Y ya, bueno, Batman es más desarrollado, fíjate, que otros superhéroes, pero sí, regularmente es una cuestión más de afecto, por la que tenemos ese vínculo, y no tanto por la estructura. Realmente ya hablando, bueno, despectivamente como lo hizo Scorsese, pues es un parque de diversiones, ¿no? Y está bien, porque está chido también ir a un parque de diversiones a ver cine. Sí, y luego, bueno, en estos días he estado viendo esta serie de Umbrella Academy en Netflix, y me llama mucho la atención que luego están como en escenas como de guerra o de la matazón y así, y le meten música feliz. Sí. Entonces es como jugar un poco con pues lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, generalmente cuando tú ves una escena violenta, pues esperas como una música, no sé, tipo Hans Zimmer o a lo mejor metal o así, ¿no? Pero le ponen como un pop y es como, caray, o sea, cae como en lo burlesco, ¿no? Pero claro, es parte del humor que maneja la misma serie. Y ahorita que dices eso, también los géneros se están diluyendo, ¿no? O sea, ya de repente ya no es como un género de, vamos a hacer terror, ¿no? Ya de repente parece... ya no es meramente comedia o ya no es meramente terror, sino que se combinan, ¿no? Sí. Y una parte importante son estos elementos de estar jugando. También hablando en general, hay formatos, ¿no? Hay cortometrajes, hay mediometrajes y largometrajes. Los cortometrajes casi no se ven, es muy difícil que la gente pueda ver cortometrajes, me refiero contenidos que son de media hora hacia abajo, o sea, menores de media hora. Un largometraje es mayor a 60 minutos y un mediometraje es entre 30 minutos y una hora. Es muy difícil que esos contenidos se vean porque obviamente pues no les conviene mucho porque es cansado también ver muchos cortometrajes continuos, pero sin embargo hay cosas que de repente valen la pena mucho porque nos damos cuenta, gracias al cortometraje, las personas que pueden llegar a ser grandes directores, ¿no? Los futuros, no sé, a mí no me gusta decir futuro Guillermo del Toro y esas cosas, pero próximo Cuarón, ¿no? No, más bien yo creo que hay mucho talento aquí, más allá de esos señores que sí, obviamente son monstruos del cine, pero sí hay mucho talento que de repente hace falta voltear y apoyar y sobre todo darles los espacios que se merecen, ¿no? Oye, ahorita que mencionas esto del cortometraje, largometraje, mediometraje también existe, ¿no? Exactamente. O sea, la única diferencia es
la duración. Sí, prácticamente la duración. Ajá. Y ya en cuestión de géneros, pues ya incluso hay documentales falsos, ¿no? Que son intencionales. Tipo documental, ¿no? Sí, o sea, hay muchos géneros que ya se están diluyendo y en cuestión de formatos es la duración, ¿no? En ese aspecto de cortometraje, mediometraje, largometraje, incluso existen los cineminutos, que son historias contadas en un minuto, ¿no? Cineminuto, ok. Oye, qué interesante, Sí. eso no lo había escuchado. Oye, ¿y cómo identificas? Dices que un largometraje es aquel metraje mayor de 60 minutos. Así es. ¿Y cómo identificar cuando es largometraje y película? O es una lo película mismo. Es que, bueno, un una largometraje. película, es que lo que pasa es que antes se revelaba la cinta, ¿no? Okay. Entonces se metía en cuarto oscuro, entonces era una película en ese sentido. Ahorita ya es pues realmente algo más digital y lo que pues todo lo tiene que ver con una película en general, en el lenguaje pues tiene que ver con un cortometraje y es una película en sí también. Okay. Oye, ¿y tú cómo te diste cuenta de toda esta importancia que tiene el saber sobre el lenguaje audiovisual? O sea, ¿ya fue sobre la marcha, ya estando en este mundo, en este mundo, ¿no? No, en este mundo de la cinematografía, o desde antes ya tenías como nociones? No, bueno, yo honestamente también es curioso porque yo había estudiado como algunos talleres en cuestión de cinematografía, pero la verdad es que, como lo vuelvo a decir, el cine muchos es para ricos. Entonces yo dije, no tengo dinero, la neta, pues, ¿para qué me...? Es que se suele relacionar, Sí, ¿no? sí, Como, sí. hay cine, no, pues nada más alguien que tenga lana, pero pues está la opción de documental, que igual puedes subir en la calle y entrevistar a las personas y juntarlo, y bueno, das un mensaje, ¿no? Con todo esto, con opiniones ajenas. Lo interesante de todo esto es que la verdad a mí el cine me volvió a jalar, ¿no? O sea, a mí la verdad es que yo ya ni siquiera pensaba dedicarme al cine. Gracias a esto de la muestra, el cine me vuelve a jalar. Yo, digamos que también mi función fue más práctica. Yo, conozco maestros con los que he trabajado del DIS y de otras escuelas, donde, pues, en campo, yo he trabajado con ellos y soy muy observador. A mí me ayuda mucho eso que observo y analizo mucho cómo funcionan las cosas. Entonces, sí, soy muy autodidacta y a mí me ayuda mucho tanto la academia como la parte práctica y la observación, ¿no? Sí, yo creo que de poco o de nada sirve que tomas algún curso o taller y nunca lo llevas a la práctica, ¿no? Así es. Algo así me pasó a mí, sinceramente, porque hace unos años tomé un mini taller de guión cinematográfico y pues sí, te das cuenta de que tienes que ser muy específico y que si es de día y que si es de noche y que los planos y quién va a salir y no sé qué. Entonces, tiene su complejidad, es ¿no? Más descriptivo. El mismo, o sea, tú ves como la imagen y pues sí, nada más está como pasando por el cuarto y se ve una persona, pero todo eso tiene que estar como súper bien narrado, ¿no? Porque no es nada más la información para ti, o sea, que tú tienes la idea, sino que para que lo entienda el productor, quien está grabando, el mismo actor, ¿no? Así es. ¿Tú cuáles han sido como tus mayores conflictos al tratar de plasmar una idea a la pantalla, ¿no? Bueno, yo no he producido tanto cine como quisiera por la cuestión de costos. Prácticamente los 2 cortometrajes que tengo, han sido experimentales para yo entender cómo funciona el proceso. O sea, realmente fue un experimento para yo entender cómo funcionan las áreas. Fue meramente como para ti, ¿no? Sí, como sí, fue algo personal, para que no me cuenten, ¿no? Yo quise hacer todos los roles, echar a perder todo. Me acuerdo que una vez presenté, un collage experimental de imágenes de la ciudad, donde mi idea era hacer una crítica sobre Guadalajara, porque todo estaba en construcción, había un montón de gente en la calle pidiendo dinero y regularmente nosotros somos inconscientes y somos racistas o discriminamos sin ser como comprensivos, ¿no? Como indiferentes, ¿no? Ya lo normalizamos. Entonces hice un experimento, tampoco quise hacer un discurso así como para moralista, sino realmente era como un experimento donde tomé imágenes, hice ahí jugué. Fue muy criticado, me comieron prácticamente, ¿Sí? pero pues a mí me vale porque realmente fue un proceso de aprendizaje. Ya el segundo cortometraje que hice fue más ortodoxo, que ahí sí era como planos fijos, literal, donde era cine un poquito más clásico, donde era tomas más ortodoxas para que fuera como la diferencia radical de cómo hacer un trabajo totalmente cámara a mano y otro totalmente a tripié. Y
pues espero próximamente, ahorita estoy como queriendo pues levantar otras producciones donde obviamente va a ser muy diferente porque ya aprendí un montón de esas dos experiencias. Ya para aplicar tus nuevos conocimientos, sí, exactamente, ¿no? Y un montón de planos se viene, ¿no? En cuestión de montaje, que es lo que espero, pues se dé, ojalá. Qué interesante, pues ojalá sí se dé y nos mantengas al tanto. Gracias. de tus nuevas producciones, ¿no? Pues vamos a la segunda pausa musical. Quédense aquí en Laberinto, estamos transmitiendo a través de radiocartón.com y en la página de Facebook Laberinto del Pensamiento. Y anótense por las libretas. Ya estamos de regreso, Laberinto del Pensamiento, ya casi llegando a final del programa. Y pues bueno, hablábamos de toda esta importancia del lenguaje audiovisual, ¿no? En películas, en documentales, inclusive, decíamos ahorita durante la canción, en discursos presidenciales, ¿no? Sí. Que también tiene mucho que ver ahí el manejo de la narrativa y de los planos, ¿no? De los planos que se utilizan. Porque hay muchos tipos de planos, ¿no? Está el long shot y también ahí más o menos me metí a ver. Bueno, está el plano general, el gran plano general, que es un plano, un ejemplo para que nos ubica en dónde estamos parados, ¿no? O sea, son planos grandes. Y se ve el ambiente y a lo mejor la persona de pequeña, ¿no? Exactamente. Está el plano general, que ya se ve directamente a la persona. Está el medio plano, está el plano americano, que ahí surge de los vaqueros para que se vean las armas, de los western. ¿no? Está pues el plano pues plano de detalle, digo, pues así que hasta los ángulos, ¿no? De la cara, ¿cómo se llama? El primerísimo plano. Primer plano, tal cual. Sí, cuando lo que quieres mostrar es más bien como los gestos, psicológica, ¿no? Ajá. El individuo. También es muy interesante ese tema. Y digo, también algo que está pasando es que hay mucha manipulación a través del video, donde hacen recortes o incluso alteran los audios. Se da mucho ahorita que están atacando tanto, pues son figuras, ¿no? Digo, no voy a poner porque luego van a decir, está a favor, está en contra, nada, pues ahora sí que a mí me da igual. Pero sí hay mucha manipulación en los recursos. Y también lo que está dando bien interesante, aunque no es cine, la comunicación a través de los memes, ¿no? Ya hay videos hasta que son como memes. Entonces o sea, estamos hablando, aunque a lo mejor ahí no es cine, pero sí la evolución de cómo el lenguaje pues tiene que ver con cómo se va transformando, ¿no? Y entonces los medios se vuelven una herramienta de nosotros, ¿no? Sí, los memes, bueno, en general porque ahorita los memes ya también se utilizan como para el marketing, ¿no? Y también en el marketing, todo este mundo publicitario, pues es muy importante el saber manejar todo esto, ¿no? El lenguaje audiovisual. Y vaya que ahorita lo audiovisual, o sea, los videos, es como lo que más recomiendan, ¿no? Los expertos en esta área que manejemos en redes sociales porque es lo que más llama la atención. Sobre todo. Y corto, breve, sin mucho texto. Así es. O sea, que el mensaje vaya directo, ¿no? Igual que entre como sutilmente, pero que se te quede muy grabado. Si quieren aprender a hacer videos, inscríbanse conmigo. Pues sí, de hecho sí. Ya vamos llegando al final. A ver, ahora sí, comerciales. Así en ese sentido, si quieren aprender realmente a lenguaje audiovisual, digo, hay mucha gente, pero si quieren aprender conmigo, pues les invito a que se inscriban a mis talleres sobre el lenguaje audiovisual. A mí me encanta dar clases de la siguiente manera. A ver. Un ejemplo, hablando de guión, me gusta descargo el guión y un ejemplo, analizo la película. Estamos viendo la película y estamos leyendo el guión. Entonces, es una forma de aprender cómo se escriben o cómo escribieron esa película, ¿no? Esa es una forma. La otra que me gusta mucho es analizar, pues obviamente las películas primero conocer los planos, conocer los ángulos, conocer todo esto y después observar las películas, ¿no? Y también otra cuestión, la composición. ¿Qué elementos, de dónde entra la luz, qué color está usando? Es más que nada observación y análisis, como yo doy clases. Entonces están invitados y digo, ahorita por falta de cierto equipo que no tengo, pues también no puedo dar clases de edición, pero también a mí me gusta a través de la edición dar clases de montaje, ¿no? Cómo montar una imagen y cómo cambia pues la interpretación, también eso está... Cómo manipular Sí, de hecho también, se puede prestar ya a los fines eso. de cada quien, ¿no? Claro. A ver, pero ¿cómo se inscribe la gente? ¿En dónde es? ¿Horarios? Miren, bueno, les voy a pasar mi WhatsApp, ahí me pueden comunicar, o es 3334-627964, a través del correo electrónico miatsjalisco@gmail.com, nos pueden escribir, o a través de la página de Facebook o redes sociales en general nos encuentran como Miats Jalisco. Si escriben en Google Miats Jalisco les va a aparecer más de 200 notas
donde nos han hecho notas también pues en Ecuador, en Argentina, en España. Entonces hay un montón de contenido, información sobre MIATS. Nada, escriban bien MIATS Jalisco y les va a aparecer. Y en nuestras redes sociales pues estamos como Festival de Cine MIATS, Escuela de Cine MIATS, y nos encuentran también en Pavo 209, Interior 24. Ahí tenemos nuestro espacio. Y también me gustaría mencionar que también se están dando clases de piano, donde, bueno, yo tengo una orientación, ya les platicaré después, en ese sentido. Yo aprendí de forma muy interesante porque yo sentía sabores de morro con la música. Y tengo una percepción más sobre el diseño sonoro, sobre la música en cuestión de psicología y en cuestión de la física musical, ¿no? También si la gente quiere aprender a leer por partitura, le enseño a leer por partitura, pero pues mi forma de aprendizaje es lo que me interesa como compartir, ¿no? Ok, entonces pues quien esté interesado en aprender piano o música por partituras, así, pues aquí está Fernando Sandoval a la orden. Que espero en algún momento también dar algún taller sobre composición de música para cine, ¿no? Y he hecho música para algunos cortometrajes y sí tiene que ver mucho la psicología del sonido en esa cuestión, ¿no? Y el diseño sonoro, claramente. Claro. Muy bien, pues igual compartimos ahí tu número en la página para que se contacten ya directamente contigo. Muchas imagino gracias. Ya te pones de acuerdo con el alumno, ¿no? Los alumnos para y también aprovechando nada más para decir, digo, antes de que se me pase, pues se viene el MIATS, ¿no? Se viene la 8ª edición del MIATS Jalisco y vamos a llegar a los barrios. Ya hay confirmado allá por Analco, vamos a estar en noviembre. Vamos a iniciar en abril con una sección de niños acá en San Juan Ocotán, en La Colmena. Después sigue el Cabañas con cine jalisciense. Bueno, hay varias secciones. Muchos lugares, sí, ¿no? Estén al pendiente. Nuestra rueda de prensa va a ser el 31 de marzo, que hay martes, a las 6 de la tarde, en Casa Alcalde, ya está confirmado, aquí en el centro. Y pues ayúdenos a difundir, ayúdenos a que la gente vea otro tipo de cine. Y no es cine amateur, el cine independiente, porque mucha gente también confunde eso. El cine independiente más bien no lo hacen las grandes industrias. Y también es algo bien importante que pues conozcamos qué se está haciendo de cine aquí en Jalisco y que si se quieren involucrar, pues están invitados a involucrarse también al proyecto. De hecho, el año pasado, pues Cintia estuvo ahí, se genera un diálogo con los colectivos, hay más de 12 colectivos involucrados en el proyecto y se genera un diálogo bien chido porque se analizan las películas, se dialoga, se platica sobre los contenidos. Digo, tu experiencia, Cintia, en ese aspecto. Sí, hay diferentes secciones, ¿no? En todo lo que es MIAX social, MIAX ambientalista, etcétera. Sí. Y el año pasado, pues, muchas gracias por la invitación, Laberinto del Pensamiento participó en el área de MIAX Social 2, que era sobre violencia de género, y eran unos cortometrajes muy interesantes, ¿no? Algunos de Guadalajara, otros de la Ciudad de México, inclusive los directores, algunos de ellos estuvieron presentes, entonces tuvimos la oportunidad de conversar directamente con ellos, ¿no? Entonces es una experiencia padrísima. Y bueno, en esta nueva dinámica de MIAX es pues llevarlo a los barrios, ¿no? Como dices, va a ser en diferentes lugares, diferentes días, diferentes horarios. ¿Tiene algún costo? Nada más tú llegas. Ya depende como la sede y las condiciones que nos pongan la organización. Algunas tendrían algún costo, me imagino, 30 pesos cuando mucho, y la mayoría son funciones gratuitas. Me gustaría que nos apoyen porque esto involucra recursos, entonces pues necesitamos recursos para continuar, ¿no? Y no me refiero nada más a dinero, o sea, realmente necesitamos infraestructura, difusión e infraestructura para trabajar. ¿Y la gente cómo puede enterarse de estos lugares donde se va a presentar? O sea, ¿hay como una cartelera donde puedan consultar? Pues realmente, bueno, también es Facebook. Un problema, ¿no? La difusión, pues directamente a través de nuestras redes sociales. MIAX Jalisco, ¿no? Sí. Así están. Y si tienen un medio y nos quieren entrevistar a la difusión, pues adelante, también les agradecemos mucho eso. Perfecto, pues igual un correo ahí a MIAX Jalisco. Un ejemplo, ahorita ya nos conocieron a través del Laberinto del Pensamiento, ¿no? Entonces, ahí está. Así es. Bueno, pues vamos rápidamente a ver quién se ganó las libretas. Son 2 libretas de regalo de parte de Amate Editorial. Y a ver, Peter, ¿cuántos se anotaron el día de hoy? Ok, fueron 12 personas. Entonces, por 10. Fer, un número del 1 al 12. El 12. El 12, Citlali Vallarta. ¡Ay, felicidades, Citlali Vallarta, alias la Nayeli! Muchas felicidades. Y a ver, falta otro número. Sí, que no sea es verdad. El 1. Son 2 libretitas.
El 1. Irma Mesa. Irma Mesa, felicidades, Irma Mesa, bravo. Hay otro, el 6. No, ya el 2. Espera. Bueno, pues felicidades a Citlali Vallarta y a Irma Mesa por haberse ganado sus libretitas. Pueden escoger la que sea, ahorita tenemos 4 modelos. Y bueno, pueden ver ahí en la foto que subimos en Laberinto del Pensamiento para ver cuál les gusta más. Y recuerden que pueden pasar a Prisciliano Sánchez, número 615, a la Rueda Cartonera, por su libretita. Y inscríbase a la Escuela de Escritores Amate, ¿no? También creo que hay varios talleres interesantes de redacción y varias ondas por ahí. Así es, hace aproximadamente como semana y media se dio esta apertura de la Escuela de Escritores de Amate Editorial, que está justo al lado de la Rueda Cartonera, de hecho, y enfrente de Amate Editorial. Es Prisciliano Sánchez número 611, y bueno, hay talleres de minificción, de cuento, de manga, de cómic, y bueno, una infinidad de... Y mi escuela está a la vuelta. Pavo 209. Pavo 209, Interior 24. Entonces vénganse al centro y van a encontrar diferentes actividades que hacen. Así es. Pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias. Estuvo muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa, a Peter, que nos acompaña aquí con el reto semanal y para ver quién es el ganador y demás. Y bueno, se despide Cintia Santana y nos vemos hasta el próximo viernes. Bye.